Dios les bendiga, hermanos. Amén. Es bueno tener el proyector, pero por otro lado es malo porque no memorizamos las canciones, ¿verdad? Estamos acostumbrados a estar leyendo y no ejercitamos la memoria. Quiero invitarte a que abra la Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3. Parece que yo estoy haciendo la secuencia de Efesios, ¿no? Porque la última fui yo también. Capítulo 3, vamos a empezar a leer del versículo 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, a mí que soy menos que lo más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Vamos a orar, que estamos delante de un gran desafío esta mañana, ¿verdad? Es un texto muy rico y también muy complicado. Entonces, que el Señor tenga misericordia de mí y de vosotros y que podamos exponer exactamente lo que dice las Escrituras y que nuestro corazón esté abierto para escuchar. No solo para escuchar, para entender, para creer, recibir aquello que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para mi vida y para tu vida también. Amén. Vamos a orar. Pida al Señor, Señor, habla mi corazón. Habla mi corazón. Padre, tú conoces la condición de nuestra alma. Tú conoces el corazón de cada uno que ha llegado aquí, Señor, en esta mañana. Las luchas que hemos vivido, las pruebas, las dificultades. Oh Dios amados, los temores del alma. Oh Dios, las preguntas sin respuesta. Oh Dios, tú conoces el más íntimo, nuestro pecado, Señor. Nuestra desobediencia en esta semana, las cosas que hemos entristecido a ti, Señor. Perdona, Señor. Queremos hoy participar de tu mesa. Perdona nuestro pecado. Oh Dios amado, sana nuestras heridas. Ministra tu evangelio, Señor, en nuestra alma, una vez más, esta sangre poderosa de Cristo, que limpia todo pecado. Oh Dios, prepara nuestro corazón para escuchar tu voz. Ayúdame, Señor, a entender y a compartir tu palabra. Ayuda a tu iglesia a entender y a creer en tu palabra. Oh Dios, quita toda interferencia en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, que puedan distraer nuestra atención de tu palabra. Cautiva
nuestra atención a tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, yo quiero en esta mañana compartir algo al respecto del ministerio de Pablo, que es lo que él más o menos hace un paréntesis aquí. Pero vamos a recordar un poco, amados, esta carta. ¿Se acuerda que empieza en el capítulo 1 con una visión gloriosa de que la salvación es obra del Dios Trino que empezó en la eternidad? Después el apóstol Pablo ora a la iglesia para que la iglesia pueda entender este plan maravilloso y pueda entender la grandeza de este llamado y que somos la herencia de Dios y que podamos entender la grandeza del poder de Dios que opera en esta iglesia y está a disposición de esta iglesia. Entramos en el capítulo 2, a donde él muestra cómo esta obra es hecha, alcanzando al hombre que está en su pecado. Por la gracia de Dios somos salvos. Y después él termina el capítulo 2 diciendo que esta salvación es para todos los hombres, que él rompió la pared que separa entre judíos y gentiles, no es solo para los judíos, que esta salvación es obra para todos los hombres. Y él entonces declara este misterio, que él comenta en los primeros versículos del capítulo 3, diciendo, esto ya lo he dicho brevemente. Entonces él dice, lean y van a entender porque ya lo escribí sobre esto. Y entonces él vuelve a escribir algo sobre este capítulo 3. Él vuelve a mencionar algo que él había dicho en el capítulo anterior. Me gustaría dividir el texto de hoy en 4 cosas. Primero, el misterio de Cristo lo lleva a un amor sufrido. A Pablo lo lleva a un amor sufrido. Y cuando, amados, quiero expresar muchas veces este término amor sufrido, no que yo tengo que sufrir para amar, mas es un amor que me lleva al sufrimiento. Es un amor sufrido. Es un amor que me lleva a sufrir por este amor. Después lleva a un ministerio poderoso o glorioso y revela la sabiduría de Dios en la iglesia y termina con una palabra segura de confianza en este Dios que ha hecho esta obra. Más o menos esto es lo que vamos a estar compartiendo. Amados, la iglesia de Éfeso estaba creciendo. Muchos de Éfeso conocían a Pablo, pero posiblemente cuando esta carta llegó, ya había muchos otros que se habían convertido con los primeros cristianos, que solo habían oído hablar de Pablo y no lo conocían personalmente. Entonces, estaban enterados de su prisión y posiblemente aflictos por la vida de Pablo y por el futuro de Pablo, y por la vida de ellos y el futuro de ellos. Sabiendo de que Pablo estaba preso y estaba sufriendo a causa del Evangelio. Amados, algunos comentarios dicen que estas palabras de Pablo en el principio del capítulo 3 es como un apéndice. Es un apéndice que él pone en esta carta, pero no era esto lo que él iba a escribir en este momento. Si tú te das cuenta, el versículo 1 empieza por esta causa. Y posiblemente aquí él iba a empezar la oración que él empieza en el versículo 14. Mira, el versículo 14 dice exactamente lo mismo, por esta causa. Entonces parece que él va a empezar la oración y él para y hace un paréntesis inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces él habla al respecto de su ministerio. Tanto es así que algunas traducciones, como la Nueva Versión Internacional, dice así: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, para el bien de vosotros, los gentiles, me arrodillo en oración. No son los manuscritos más antiguos. Los más antiguos dicen exactamente como he leído, por vosotros, los gentiles. Pero dando a entender exactamente esto, porque empieza de la misma manera. Y Pablo aquí, él entonces habla de su llamado y de su ministerio con los gentiles. Pero antes de ir al tema, vamos a entender rápidamente qué es misterio. Es un misterio, por eso no. Vamos a entender qué es
un misterio. Yo acostumbro decir que hay dos clases de ministros. Algunos tienen un ministerio y otros tienen un misterio. Pero no es esto lo que él está diciendo aquí, ¿verdad? Amados, acabamos de cantar 1 Timoteo 3:16, que dice así: indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Pablo está escribiendo a Timoteo. Él habla del misterio de la piedad. ¿Cuál es? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Pablo dice a Timoteo que toda la obra de Cristo, toda la obra salvadora, desde su encarnación, su muerte, su sacrificio en la cruz, su sangre que limpia el pecado, todo esto es el misterio de la piedad y su resurrección. Toda la obra salvadora es el misterio de la piedad. Pero en este punto del mensaje, de lo que Pablo está hablando aquí, por fin. Entonces, puedo quitar, porque así ellos miran para mí, no para allá. Porque el paisaje allí está más... Amados, él está hablando aquí específicamente de que el evangelio es para todos, no solo para los gentiles. El texto es muy claro con respecto a esto, ¿verdad? Tanto es que él dice que ya escribió sobre esto y quiera volver a leerlo y entender. Y él vuelve a comentar algo con respecto a esto, de que todos somos partícipes de la herencia, de la promesa. O sea, la promesa de Dios, él está diciendo así, la promesa que Dios dio a Israel no es solo a Israel, es para la iglesia del Señor, para los gentiles también, para nosotros también. Toda la promesa de Dios es para toda su iglesia de judíos y gentiles. Muy bien. Entonces, este misterio que fue revelado a Pablo lo llevó a un amor sufrido. Vamos a ver el versículo 1. Y quiero caminar rápidamente con estos puntos. Yo quiero destacar, amados, algunas cosas en este versículo. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Primera cosa que me gustaría destacar como un punto especial en esta parte es que él habla que él está preso. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Pablo, él habla que está preso por Cristo Jesús. Amados, sabemos que él estaba preso por Roma, ¿verdad o no? Él estaba preso por Roma, por el emperador, por César. Pero él dice que está preso por Cristo Jesús. Aquí Pablo ya nos está enseñando una verdad profunda y muy importante para todos nosotros, ¿no? Pablo está mirando sus circunstancias con la perspectiva de Dios. Amén. Él está mirando las circunstancias con la perspectiva de un Dios soberano. Pablo ve a Cristo por encima de Nerón. Amén. Pablo ve a Cristo por encima de Nerón. Ve un Dios que está controlando toda su vida y que él no estaba en la cárcel porque el emperador de Roma decidió prenderlo o porque los judíos lo llevaron a la cárcel, mas Dios estaba controlando toda aquella circunstancia. Es como decir: hermanos, tranquilos, no estoy preso por Roma, estoy preso por Cristo. Amados, cuando verdaderamente aprendemos a ver la vida de esta manera, ¿cuánto descanso trae al alma? Amén. ¿Cuánto descanso trae al alma cuando podemos ver que Dios está por encima de las circunstancias? Cuando yo veo mis circunstancias y veo todo patas arriba, todo mal, solo veo problemas de todos los lados, no veo nada que esté en su lugar. Cuando yo veo que está todo, veo las circunstancias y digo: ¿qué hacer? Pero yo veo un poco más arriba de las circunstancias y puedo ver a Cristo sentado en el trono.
gobernando. Oh, amados, sentado en su alto y sublime trono. Esta verdad nos enseña a vivir confiados. ¿Verdad o no? Así dice el salmista en el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo quedo imaginando, amados, a Pablo, atado a un soldado romano. Si no estaba compartiendo con alguien, si no estaba escribiendo alguna carta, si no estaba orando, estaba roncando. Tranquilo. Porque él sabía que Dios estaba controlando todas las circunstancias. Ah, Señor, amados, ¿cuántos creyentes todavía no han aprendido esta verdad y tienen que tomar pastilla para dormir? Y mientras preparaba este mensaje esta semana, Dios me dio una experiencia terrible, ¿no? Por mi hijo, que se fue al hospital, está mal y las cosas no caminaban tan bien. Y uno esperando, sin saber qué hacer, sin poder ir, sin poder estar. Y uno dice, Señor, yo no puedo estar, pero tú sí estás. Y puedo dormir confiado. Puedo cerrar mis ojos y dormir confiado. Porque tú estás controlando todas las cosas. Amados, estas sus primeras palabras a los hermanos de Éfeso, Pablo ya está diciendo, amados, Dios está en el control. Dios está en el control. Después él dice, acá estoy preso a causa, ¿no? Él va a decir la causa por la cual está preso. Él está preso, él dice, por vosotros los gentiles. Algunas traducciones dicen, por amor a vosotros los gentiles, o por el bien de vosotros los gentiles. La verdad es que esta palabra en el griego, por vosotros, huper, en el griego tiene una connotación amorosa. Significa en mucha estima. En mucha estima. Tiene este sentido de cariño. No tiene el sentido de estoy preso en vuestro lugar, sino que estoy preso porque estaba actuando a vuestro favor. Esto es lo que él está diciendo aquí. Pablo no estaba diciendo para ellos que estaba preso por culpa de ellos. Estoy preso por vuestra culpa. No es esto lo que él dice. Sino que está preso por amor a ellos, por actuar para el bien de ellos. Y vamos a recordar esto, amados. ¿Cuándo fue que Pablo fue preso por amor a los gentiles? Si vamos al libro de Hechos, cuando Pablo regresa a Roma, después que se despide de la iglesia en Éfeso y ora con los ancianos y él vuelve a Roma, cuando él está y va al templo en Roma, los judíos que habían venido de estas ciudades lo reconocieron. Entonces se levantó un alboroto y le acusaron de que había entrado con él un gentil en el templo y lo llevaron y lo prendieron. Y él pudo levantarse y empezar a defenderse delante de aquella multitud. Y esto lo encontramos en el capítulo 22 del libro de Hechos. Y entonces Pablo empieza a hacer su defensa hablando en hebreo. Cuando él empieza a hablar en hebreo, todos hacen silencio y él empieza a defenderse delante de toda aquella multitud en Israel, en Jerusalén, y todos escuchando. Y él empieza a hablar cómo era su vida antes y cómo él encontró con el Señor, lo que había pasado, quién él era, y todos escuchando atentamente todo lo que él hablaba. Y entonces él empieza a hablar sobre la muerte de Esteban. Y llegamos en el versículo 20 y él dice así: y cuando se derramó la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente.
y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataron. Entonces ahí él habla lo que el Señor le dijo. Pero me dijo el Señor, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y le escucharon hasta esta palabra. ¿Qué palabra? Gentiles. En aquel momento, él fue preso. Y después él apeló a César por ser romano y ahí empieza su viaje a Roma. Esta palabra, gentiles, fue decir esta palabra en Jerusalén y toda su historia cambió. Amados, la pregunta que hago es, ¿qué puede cambiar el corazón de un hombre que estaba dispuesto a matar los de su propia nación por creer en Jesús, a amar a los gentiles? A amar a los gentiles. ¿Qué poder es este capaz de producir tan grande transformación en el corazón de un hombre? Que estaba dispuesto a ver un judío siendo apedreado sin ningún tipo de sentimientos, a amar a los gentiles al punto de ir a la cárcel por ellos. Amados, seguramente no es una comprensión intelectual de una filosofía de vida, mas hay algo mucho más poderoso aquí, que Pablo lo explica en los versículos siguientes. Él explica que algo le fue revelado. Cuando Cristo se reveló a él en el camino de Damasco, reveló a él que él también sería revelado a los gentiles. ¿Qué revelación fue esta? Yo divido esta revelación en 3 o 4 cosas. Primero, que Dios ama a los gentiles y que su obra en la cruz fue para ellos también. Dios reveló a él lo que había sido revelado a los profetas de forma no clara en el Antiguo Testamento. Sabían lo que iba a suceder, pero no sabían exactamente cómo lo iba a suceder. Esto fue revelado claramente en Cristo Jesús. Fue revelado a los santos apóstoles. Aquella visión de Pedro cuando él ve el lienzo con los animales inmundos y él dice, no, diga inmundo aquilo que yo santifiqué, y después él ha enviado a la casa de los gentiles. Dios revela a Pablo el amor de él para con todos los hombres, y que su muerte y resurrección fue para salvar y llamar un pueblo para sí de todos los pueblos de la tierra. Pablo está diciendo, Dios nos ama, Dios ama a todos. He aprendido que Dios ama a todos. Y esta verdad cambió el corazón de Pablo con respecto a los gentiles. Los gentiles ya no eran más perros, inmundos, sino amados de Dios. Y pasaron a ser amados por Él también. Pablo no pasó simplemente a amar a Jesús, sino a amar a aquellos que Jesús ama. Amar a aquellos a quien Jesús ama. Su corazón fue poderosamente, sobrenaturalmente transformado. Ele pasó a amar a quien odiaba.
Cuando él escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, él dice así: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a seros muy queridos, muy queridos. Amados, aprendemos con Pablo que cuando Dios revela a su Hijo en el corazón, Él no solo cambia nuestra eternidad, mas cambia nuestros amores. Ya no vivimos para nosotros. Pasamos a amar, somos libres para amar, a servir, a querer, a quien no imaginaríamos jamás que seríamos capaces de querer y de amar. Amados, Dios ya cambió tu corazón de esta forma. Pablo pasó a ver a los gentiles con los ojos de la gracia. Con los ojos de la gracia. Qué fuerte. Aquellos que él antes odiaba y despreciaba, ahora los ama y desea no solo llevarles el Evangelio, mas está dispuesto a morir por ellos. Esta verdad llevó a Pablo a padecer por amor a quien Dios ama, por amor a aquel a quien Cristo ama. Ahora encontramos un nuevo Pablo preso por amor a los gentiles y no solo por amor a Cristo. Amados, ¿cómo vivimos tan lejos de esta realidad, verdad? ¿Cómo nosotros vivimos tan distantes de esta realidad? Pablo nos enseña que el amor es sufrido, que el verdadero amor, él es sufrido, no es cómodo, no es egoísta. Es sufrido en muchos aspectos, porque ya no vivimos. Es dejar de vivir para uno mismo. Es aprender a dar y a darse. Es dejar de pensar en lo que voy a recibir yo, sino en lo que tengo para dar. Es dejar de ver mis prioridades y lo que los demás no están haciendo por mí. Mí, yo. Estas palabras que traen más maldición para nuestra alma, amados. Cuando nosotros nos ponemos en el centro de nuestra vida y parece que el Señor tiene que girar alrededor de nuestras propias necesidades. El amor sufrido no es así. Es ir más allá de mis límites, de mi cansancio, porque ya no se trata de mí, se trata de Él, por Él y para Él. Hace algunas semanas, algunos fines de semana atrás, creo que fue el otro fin de semana, ¿no? Pasó algo inusual en nuestra casa. Me quedé solo con Leila. Es una bendición nuestra casa, amados. Yo no tengo por qué quejar. No me quejo de esto. No me quejo de esto. ¿No? Tengo los hijos, las nietas que están siempre allí. Tengo un hijo adoptivo ahora por un tiempo allí también, ¿verdad? Es complicadito, pero no, eso es una bendición. Es muy calladito y le estamos haciendo un hombre hecho y derecho, ¿no? Y bueno, él se fue, las netas no estaban, uno salió, otro viajó y todo. Y yo dije, Leila, estamos solos. No hay nadie, ¿no? Y ella dijo, ay, sí, estamos solos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y quedamos contentos, ¿no? Dice, vamos a hacer algo, estamos solos los dos, ¿no? Entonces ahí llama el teléfono a alguien y me dice, mira, tengo un problema, vamos a estar recibiendo gente, no tengo a dónde poner, no sé qué hacer. Y entonces yo dije, Leila, pasó esto, y dije, bueno, que venga aquí,
Yo dije en el teléfono, no hay ningún problema, que venga aquí. Porque hemos aprendido a no vivir para nosotros. Hace ya tiempo que no hemos aprendido a vivir para nosotros. Pablo nos enseña, amados, a no vivir para nosotros. Es dar amor y muchas veces recibir castigo. Es sufrir en manos de los suyos y en manos de aquel que tú estás amando. Porque Pablo sufrió en las manos de dos, de los judíos y de los gentiles. El amor sufrido es el camino para el ministerio, para un ministerio fructífero y glorioso. No hay otro camino. ¿Sabe por qué, amados? ¿Por qué no podemos separar el ministerio del amor sufrido? Porque el ministerio, Pablo nos enseña que no es una actividad, no es un empleo, no es una cosa que hago, es nuestra vida. El ministerio cristiano es nuestra vida y no se puede separar una cosa de la otra. Y esto le lleva a un ministerio poderoso. Versículo 2, él dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo aquí está hablando de su apostolado, de su llamado, que Dios a través de esta revelación le llamó a este apostolado hacia los gentiles, y lo unimos con el versículo 7, cuando él dice, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Él está diciendo, amados, lo que hago no fue una elección mía. Jamás pasó por mi cabeza amar a los gentiles. Jamás pasó por mi cabeza amar a los gentiles. No fue una elección mía, fue un llamado de Dios. Dios reveló su amor a mí y a los gentiles y me llamó para esto. Él cambió mi corazón por ellos y me llamó a predicar a ellos. En el ministerio, Pablo pudo ejercitar este amor sufrido cuando Dios le llamó a servir. Porque no hay ministerio glorioso sin sufrimiento, sin una entrega, sin una renuncia. No hay servicio con frutos en esto. Y aquí vemos tres cosas que Dios le da para que él pueda ejercer este ministerio, para que él pueda predicar a los gentiles, para que él pueda hacer lo que el Señor desea y ha cambiado su corazón a hacer. Él dice así, he recibido el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Tres palabras, gracia, operación y poder. Gracia es carisma para anunciar a Cristo, este gozo de hacerlo, este amor, esta dulzura. Aquí significa esta dulzura en predicar, esta gracia de poder comunicar el evangelio a los gentiles. Y esta palabra operación en el griego, energía. Y esto, amados, esta palabra es utilizada en el Nuevo Testamento como un poder sobrehumano para trabajar, para servir. Es un poder en ejercicio, un poder operativo. Y la última palabra, poder, que es dínamo, y todos sabemos cuál es el poder que tiene la dinamita. Es esta palabra, ¿verdad? Amados, me quedo pensando que Pablo está diciendo aquí que ha recibido de parte de Cristo para predicar el evangelio a los gentiles, esta gracia que viene de Dios, que le llena de gozo, deleite, dulzura, para comunicar el evangelio a aquellos que no conocen, con un profundo amor para con ellos, para con aquellos que él no amaba, acompañado de una energía sobrenatural que lo levanta para hacerlo, mismo que esté cansado, quebrado, agotado, dolido, herido, lo levanta para hacerlo en medio de su sufrimiento.
abatido, esta energía lo levanta y bajo un poder capaz de que cuando él abría la boca y hablaba el Evangelio, romper las piedras más duras, el poder del Evangelio, romper el corazón más duro, de forma que Cristo es conocido. Esto es lo que el Señor le dijo: yo he recibido del Señor esta gracia, esta energía y este poder. Amado, ¿sabe que esta gracia, esta energía y este poder fue dada a la iglesia también? A ti y a mí. Nosotros también recibimos del Señor esta misma gracia para hablar el Evangelio. Esta misma energía que es capaz de nos levantar cuando estamos cansados y abatidos y poder predicar el Evangelio, y este poder sobrenatural del Espíritu Santo que hace la obra en el corazón de las personas. Pero él llega en el versículo 8 y dice así, que este ministerio se realiza con un corazón humilde. A mí, que soy menos que los más pequeños de todos los santos. Es interesante, amados, estaba estudiando sobre esto y veía que al principio de su ministerio, en 1 Corintios 15, él dice a los hermanos allí: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Después él escribe la carta a los Efesios y él dice: a mí, que soy el menor de los más pequeños de los santos. Él dice: yo, menor de los apóstoles. Ahora él dice: yo soy el más pequeño de los santos. Y él termina en sus últimas cartas a Timoteo y escribe: palabra fiel es esta y digna de ser recibida a todos, que Cristo Jesús vino al mundo salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él empieza su ministerio diciendo: yo soy el menor de los apóstoles. Llega a la mitad del ministerio diciendo: yo soy el más pequeño de los santos. Y él termina su ministerio diciendo: yo soy el mayor pecador que existe. Amados, él no habla esto por orgullo, una falsa modestia. Dijo un puritano en el pasado que lo único que él reprocha de Pablo al decir estas palabras es que él dijo antes de él. Amados, no hay lugar para el orgullo en un amor sufrido. No hay lugar para el orgullo en un amor sufrido que quebranta el alma, el corazón. Y hay dos palabras importantes que él usa aquí cuando él dice: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Dos palabras importantes. Anunciar significa evangelizar. Buenas noticias. Él nos fue dado esta gracia de evangelizar con el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Este es el mensaje. No hay otro mensaje. Hoy en día se predican muchas cosas en muchos lados. Hay mucha gente haciendo todo tipo de ministerio. Hay muchas iglesias hablando de muchas cosas, amados. Pero Pablo está diciendo: yo fui llamado para anunciar el Evangelio. Cristo y este crucificado. Y de aclarar, traer luz a aquellos que no conocen esta verdad. Esto es lo que él está diciendo aquí. Aclarar es producir luz. Es hacer evidente. Este evangelio lleva la luz a donde no hay y pasan a entender lo que no entendían y a creer lo que no creían. Y para ir terminando, amados, ¿cuál es el propósito de este amor sufrido? De este mensaje poderoso, de este evangelio inagotable. Inagotable. ¿Cuál es? Es interesante porque él dice que este es el evangelio de las
de las inescrutables riquezas. Esta palabra, amados, inescrutables, es lo mismo que inagotable, que no se termina, insondables. É aquela coisa que anuncias, e sempre é nova, sempre há mais. Se diz exatamente o que diz a Bíblia, não? Não que está inventando outras coisas, mas é inagotável. É como sacar verdade de algo que nunca vai terminar de ser sacado. É inagotável. Riquezas de Cristo en este Evangelio. ¿Y cuál es el propósito de este amor sufrido, de este mensaje poderoso, de este Evangelio inagotable? Él dice en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oh, amados, Pablo nos complica tanto la vida, ¿no? Esta palabra multiforme significa muy variable, multicolor. La multiforme sabiduría de Dios. Aquel abanico de colores, ¿no? De diferentes gamas, de todas las gamas de colores. Pablo está diciendo, amados, que la sabiduría de Dios en la obra salvadora, en su iglesia, es revelada por la presencia de personas de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. De esta iglesia, de todas las naciones bajo el cielo. Y esta manifestación de esta sabiduría de Dios, como dice John Piper, es una manifestación cósmica. Porque se manifiesta en el mundo espiritual. Se manifiesta a los principados y potestades. Algunos comentaristas dicen que a los ángeles, pero yo pensaba más y pienso más lo que piensa también John Piper. Y cuando lo escuché, yo dije, mira, él piensa como yo, él está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque en el capítulo 6, Pablo mismo en esta carta, en el capítulo 6, él habla de principados y potestades como los demonios. Él está diciendo así, Dios revela su sabiduría a través de la iglesia delante de todos los demonios, el mundo espiritual. Él revela su sabiduría en esta iglesia de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Hay dos preguntas que yo hago aquí, amados, importantes. ¿Qué sabiduría de Dios es revelado en la iglesia? ¿Y cómo esta sabiduría es revelada? ¿Qué sabiduría es esta que es revelada a los demonios, al mundo espiritual, en la iglesia? ¿Y cómo ella es revelada? Yo creo que Pablo responde en el versículo 8 cuando él dice anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando Pablo dice así, cuando él nos dio a anunciar el evangelio, esta es la sabiduría de Dios, que es revelada a través de la iglesia. Es el mensaje de la cruz. Vamos a ver 1 Corintios 1, 22 a 24. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios, él dice así, mira que estamos hablando de gentiles y judíos. Y allí él dice, ¿por qué los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, ¿quién son los llamados? La iglesia del Señor, para su iglesia, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y sabiduría de Dios. Dios ha revelado al mundo espiritual su sabiduría,
salvando a un pueblo para sí a través de la locura de la cruz. Aquello que para muchos fue su derrota, aquello que para el mundo espiritual fue su derrota, Dios revela como su más grande sabiduría. Porque a través de la cruz, Él llamó un pueblo para sí. Lo que era para los demonios y para muchos, la derrota de Cristo fue la victoria del Señor. ¿Quieres ver la sabiduría de Dios? ¿Quieres ver la sabiduría de Dios? ¿Quieres ver? Mira a tu lado. Mira a tu lado. Mira a los que están sentados a tu lado hoy, en este lugar. Y nuestra iglesia, amados, es un ejemplo tan bonito de esto, porque aquí hay más de 15 naciones diferentes. Aquí está sentado en este lugar la sabiduría revelada de Dios en la cruz del Calvario. Los demonios están viendo en este lugar la sabiduría de Dios. Pablo, la figura aquí es como que si Pablo está mostrando así que Dios puso la iglesia en el escenario, le puso las luces y mostró al mundo espiritual: aquí está mi sabiduría, mi victoria en la cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Da ganas de saltar. La sabiduría de Dios está revelada en nuestras vidas a través de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, amados, para terminar, el apóstol Pablo dice en el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amados, si sabemos esta verdad, si la hemos experimentado en nuestras vidas, si esta verdad ella debe producir algo maravilloso en nuestras vidas. Él está diciendo así: por esta razón, yo quiero destacar 3 palabras en este versículo: tenemos seguridad, acceso y confianza. Seguridad es de nuevo: por esta razón yo puedo correr a los brazos del Padre. Por esta razón yo puedo entrar en la presencia de Dios con toda seguridad y confianza. Amados, las promesas de Dios son para nosotros. Deja de pensar que Dios no te escucha, que Dios no te oye, que Dios no te quiere, que Dios no cambia las cosas, que Dios no te ama. Deja de quejarse de las circunstancias, coge al brazo del Padre. Esto es lo que Él está diciendo: tenemos confianza, seguridad, de nuevo, valor de llegar a este Dios que ha hecho esto por nosotros. Y Él termina el versículo 13 diciendo: por lo cual pido que no desmayéis. Que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Las cuales, tribulaciones estas, las cuales son vuestra gloria. Pablo une aquí el versículo 1 con el 13, cuando él dice: estoy preso por vosotros, prisionero de Cristo, por vosotros en gentiles. No desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Tribulaciones, traduciendo, prisiones, aflicciones, angustias, aflictos, persecuciones. Amados, aprendemos aquí que Dios determinó que a través del sufrimiento, a través de este amor sufrido, su gloria sería manifestada. ¿Me entiende lo que digo? Él está diciendo así: no desmayéis a causa de mis tribulaciones, ellas son vuestra gloria. Vemos que Paulo no habla del sufrimiento para que tengan lástima de él, sino que dice que podemos ver su sufrimiento como nuestra gloria.
Amados, el sufrimiento de Pablo fue nuestra gloria también, porque todo empezó allí. En otras palabras, amados, el proyecto de Dios es que la iglesia es atraída para dentro de las insondables riquezas de la gloria de Cristo a través del sufrimiento de sus misioneros, ministros, pastores, ancianos, siervos que anuncian este poderoso evangelio. Esto es lo que él está diciendo aquí. ¿Puedo repetir? El proyecto de Dios es que la iglesia es atraída para dentro de las insondables riquezas de la gloria de Cristo a través del sufrimiento de sus misioneros, ministros, pastores, ancianos, siervos que anuncian este poderoso evangelio. Pablo está diciendo que nuestro sufrimiento es vuestra gloria. Los incrédulos son atraídos para dentro de esta gloria insondable de las riquezas de Cristo a través del amor sufrido de sus ministros que predican el verdadero evangelio. Ellos fueron hechos gloriosos por medio de este amor sufrido. Qué imagen gloriosa. Por esta razón Pablo les dice, no desmayéis, no desmayéis. No es motivo para tristeza, para preocupación, mas es para vuestra gloria. Amados, terminando. La verdad, este tema solo termina con la oración que viene enseguida. Porque él está diciendo, sí, no podemos entender la grandeza de esto. Y en la oración que viene enseguida, él completa la petición al Padre. De alguna manera podemos entender esta realidad. Pero aquí vemos que la revelación de la obra de Cristo transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, transforma nuestros amores, que nos lleva a abrazar este ministerio, este servicio, a través de un amor dispuesto a sufrir, un amor sufrido, para que la multiforme sabiduría de Dios siga siendo manifestada en la vida de la iglesia, alcanzando aún más pueblo para el Señor. Por esto, amados, no desmayes. Si Dios ha hecho esto por ti, mira, decirle, Señor, dame tu energía, dame tus fuerzas. Deja de mirarte como si fuera el centro de la vida con Cristo. Dice, Señor, yo quiero ver a Cristo. Yo quiero entender lo que no entiendo. Yo quiero que tú uses mi vida. Yo quiero abrazar la cruz. Quiero abrazar a Cristo. Por todo esto que tú has hecho por mí. Amén. Espero que podamos entender esto. Un gran desafío para mí hoy, hermanos. Tú no imaginas. Ahora que estoy jubilado, está más difícil predicar. Vamos a orar. Padre, qué verdad tan grande. Oh Dios, ayúdanos a entender la dimensión de esta verdad. Ayúdanos a entender, oh Dios, lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no simplemente entender la revelación de Cristo, del amor tuyo para con nosotros, mas que este amor también cambie nuestro corazón, cambie nuestros amores,
aprendamos, Señor, a dejar de vivir para nosotros. Oh Dios, gracias, Señor, por esta obra tan grande en la cruz. Gracias, Señor, que nos alcanzó y nos transformó. Gracias, Señor, por tantos siervos tuyos que han muerto y sufrido para que el Evangelio pudiera llegar a nosotros. Oh Dios, oh Padre, cada uno de ellos, Señor, es nuestra gloria. Oh Padre, que podamos entender, oh Dios, estas verdades y animar nuestro corazón, oh Dios, para que a través de nuestra entrega, de nuestro amor, otros puedan ser añadidos a las inescrutables riquezas de Cristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.